Devocional número 32. Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el, nom- Cuando el hombre fuere armado, guarda su palacio en paz. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Pues así como Jonás fue señal de los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero,
para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pensáis y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad, porque la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada a esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, a los que entraban se los impedisteis, diciéndoles él estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. En el Evangelio de Lucas nos encontramos la enseñanza acerca de la oración, cómo debemos orar. Jesús les dice que oremos como en el Padre Nuestro nos enseña. No dice que repitamos el Padre Nuestro como señal de oración, sino que nos enseña en el Padre Nuestro un ejemplo de cómo debería de ser nuestra oración. Honrando a Dios, glorificando su nombre, exaltando su nombre, creyendo quién es Él, dónde está Él, confesando nuestros pecados, aceptando su voluntad y agradeciendo por el pan que nos bendice. Sobre todo, reconociendo que por Él somos perdonados, pero de la misma manera que somos perdonados, nosotros también deberíamos perdonar. Por eso el Padre Nuestro no es una enseñanza de una oración que debiéramos repetir. Pero si entendemos lo que el Padre Nuestro enseña y aprendemos del Padre Nuestro, nuestra oración se volvería más efectiva. Tan es así que el Señor Jesús enseña acerca de pedir y hace una comparación entre nuestra naturaleza mala, que aun siendo malos sabemos responder con bondad a nuestros hijos, pues cuanto más nuestro Padre Celestial, a quien le pidamos en oración, Él también nos bendecirá y tiene respuesta para nosotros. Por eso es necesario pedir para que se nos dé, buscar a Dios para encontrarlo y llamar a la puerta para que se nos abra y entender que todo aquello que Dios quiere darnos en bendición lo recibiremos. Una de las enseñanzas que me parece que no hemos entendido todavía es la enseñanza que sigue. Cuando le cuestionan a Jesús acerca de
a nombre de quién o en nombre de quién echaba fuera a los demonios, porque decían que por Belcebú, el príncipe de los demonios, es que Jesús echaba fuera a los demonios. Jesús da una enseñanza que hasta el día de hoy creo que es una de las lecciones que no hemos logrado entender. Una casa dividida contra sí misma no prospera. Y lo podemos ver en nuestros hogares, cuando discutimos, cuando peleamos, cuando creamos afrentas y discusiones entre nosotros, nos estamos dividiendo, nos volvemos una casa débil, frágil y fácil de destruir. Por eso es importante que entendamos que la unidad no solamente es un hecho de pensar igual, sino que es la voluntad propia de ponernos de acuerdo y estar en común acuerdo con los que amamos, con los que están junto a nosotros, aquellos que comparten nuestras ideas y aquellos con los que sabemos que estaremos bien y en paz. La unidad no es un sentimiento, la unidad no es una vocación, la unidad es una decisión de ponernos de acuerdo. Y las enseñanzas de Jesús al respecto hablan precisamente de que deberíamos de conservar esa unidad, porque una persona que está dividida en su casa, en su familia, en su trabajo, en su nación, una persona dividida es más vulnerable. Y no se diga de la iglesia del Señor. Una iglesia que está dividida es más fácil de destruir. Y por eso el Señor Jesús enseña dos cosas importantes. Uno, que cuando un espíritu inmundo, cuando una fortaleza del diablo está tratando de enseñorearse sobre una persona o sobre una familia, sobre una nación o sobre alguna comunidad, la mejor forma de echarle fuera es atándole y sacándole de ahí. Porque ese espíritu inmundo está dispuesto a volver y a tratar de encontrarse con aquel lugar del que salió. Señor Jesús lo dice de esta manera, que el espíritu inmundo, después de andar por un tiempo en lugares desérticos, vuelve a aquel lugar donde salió, esperando encontrar el lugar deshabitado. Y el lugar puede estar deshabitado, además de estar ordenado, limpio, barrido y acomodado para que él se sienta a gusto al volver. Pero no vuelve porque pueda hacerlo. De hecho, necesita 7 espíritus más fuertes que él para poder volver. Esto es algo que debemos de considerar. Siempre que el Señor nos limpia, nos ayuda, nos libera, siempre que saca algo de maldad de nosotros, esa maldad querrá volver a nosotros. Como ya sabemos qué es esa maldad, podemos rechazarla, pero normalmente esa maldad viene disfrazada de otra cosa, de otro espíritu, de otra actitud, de otro comportamiento, para que nosotros sin darnos cuenta volvamos a dar lugar a esa maldad que ya había salido de nosotros. La renovación y la transformación de nuestras vidas por medio de Jesús es real. Dios nos da una nueva naturaleza y Dios nos concede ser nuevas criaturas, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, como dice Pablo. Pero es necesario que nosotros rechacemos cualquier indicio, cualquier señal, cualquier muestra de que la vieja naturaleza quiere volver, de que nuestro viejo hombre quiere estar otra vez en nosotros, sino que podamos reaccionar y decir no más. No te quiero más en mi vida, no te acepto en mi vida, no te recibo más. Y entonces podamos echarle fuera, atando, orando, pidiendo a Dios, con la ayuda de algún pastor que ore por nosotros, de un líder que ponga sus manos sobre nosotros, para que nosotros podamos recibir esa restauración y esa libertad. Entre toda la multitud que veía a Jesús orar por los endemoniados y liberarlos, había algunos que pedían una señal del cielo, decían. La verdad es que cuando pedimos que el Señor muestre una señal para ver si en verdad es Dios, no estamos dispuestos a creer. Y Jesús les dice, no les daré ninguna señal. Habrá una señal, la señal de Jonás. Y si no has leído el libro de Jonás, te recomiendo que lo leas. Es un libro breve, corto, de la palabra de Dios. Y puedes aprender mucho de ello. Jonás estuvo 3 días y sus noches en el estómago de un pez. Era un mensajero que llevaba un mensaje de arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Sin embargo, él no quería hacer la voluntad de Dios y estuvo 3 días y 3 noches en el estómago de un pez hasta que resucitó. Salió del pez, no es que haya resucitado, pero salió del pez. Y cuando salió del pez, empezó a predicar para que el pueblo de Nínive se arrepintiera y ellos se arrepintieron. Y Jesús dice, esta señal tendrán, el Hijo del Hombre estará 3 días
y 3 noches en el corazón de la tierra, sepultado. Y eso fue lo que sucedió. Y cuando se levantó, la predicación del mensaje del Evangelio fue para arrepentimiento. Y esa es la señal que tendrían. Sin embargo, hasta el día de hoy es difícil entender y creer que Jesús es el Hijo de Dios para aquellos que no han podido creer en Él. Dice el Señor Jesús que nuestros ojos son la lámpara de nuestra alma. Y es importante que nuestro ojo esté limpio. Lo que miramos, lo que vemos, lo que seguimos con nuestra mirada, eso es importante porque a final de cuentas lo que contamina nuestro corazón es lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Y no solamente verlo, sino la intención con la que lo vemos, porque eso puede dañarnos mucho. Y eso es importante porque si nosotros cuidamos lo que vemos, entonces cuidaremos nuestro interior. Y al cuidar nuestro interior, estaremos teniendo un alma más limpia, algo que se vuelve resplandeciente en nosotros, esa luz que es incontaminable. Los fariseos eran personas muy religiosas que procuraban hacer lo que la religión judía les enseñaba. Y los intérpretes de la ley enseñaban la ley a los judíos, al pueblo en general. Ambos son señalados por Jesús por sus actitudes hipócritas, porque hacían y pedían al pueblo en general que tuvieran cierto comportamiento, cierta actitud, cierta conducta delante de Dios, pero ellos no estaban dispuestos a seguir esas enseñanzas y esos mandamientos. Incluso ponían cargas muy pesadas en el corazón de ellos con responsabilidades, con culpas, con acusaciones que ellos les hacían sentir mal, pero ellos ni siquiera estaban dispuestos a revisar su propia vida. Jesús les señala eso y Jesús les hace darse cuenta que realmente ellos estaban muy equivocados y que lo que estaban haciendo sería juzgado por Dios. La verdad es que hoy en día podemos ver y podemos darnos cuenta que ninguna religión tiene la capacidad de salvarnos, ninguna. Pero Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Hijo de Dios, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es quien nos da salvación. Jesucristo es a quien podemos venir confiados, pedirle perdón por nuestros pecados, reconciliarnos con Él, que Él sane nuestro corazón, que Él libere nuestra alma, que Él nos dé la oportunidad de caminar en libertad en este mundo, sabiendo que Él es quien nos cuida y quien nos guía. Oremos pues. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por tus enseñanzas, por lo que nos compartes hoy. Queremos ser conscientes de pedir, pedir con entendimiento, no pedir por desesperación, no pedir porque pareciera que es justo, sino pedir porque creemos y sabemos que tú tienes una respuesta para nosotros. Tú enseñaste, amado Jesús, que si nosotros pedíamos creyendo en tu nombre, tú lo harías desde los cielos y nuestro Padre Celestial traería una respuesta. Queremos que nuestras oraciones delante de ti tengan una respuesta favorable, una respuesta que nos ayude, que nos bendiga, que nos dé la certeza y la confianza de que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque entendemos que no podemos caer en el juego de la división. No podemos caer en el engaño y la mentira que el diablo quiere poner en nuestros corazones para estar divididos. Porque si estamos divididos somos más frágiles, sino que podamos amarnos los unos a los otros y entender que el amor, Señor, es la fortaleza que nos une, es la gracia tuya que nos sostiene. Y eres tú, Señor, quien nos libera. Gracias, Señor Jesús, porque estás en nuestro corazón y quitas todo aquello que es de las tinieblas. Tú nos liberas, tú nos sanas, tú nos levantas, tú nos limpias en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, para que nuestra vida esté en plenitud y comunión contigo. Gracias, Señor, porque no somos una generación que está exigiendo una señal, sino que somos la generación que ha creído en todas tus señales y que ya no es necesario más que aceptar y creer que tú eres tú el Hijo de Dios y que has demostrado que eres el Señor sobre todas las cosas, que eres el único digno de ser llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros. Cuida nuestros ojos, cuida nuestra alma y nuestro entendimiento, para que no sea contaminado por nada, sino que podamos vivir conforme a tu plan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.